Muy buenos días, estimados estudiantes. Continuamos desarrollando problemas de matemática. Hoy tenemos geometría con el tema de cuadriláteros en la circunferencia. Ya en nuestra hoja de aplicación están todos estos ejercicios y vamos a desarrollar enseguida. La número 1 dice calcular R. ¿Qué cosa es R? Un radio. Radio del círculo que está dentro de un trapecio rectangular. Un trapecio rectángulo. Como puede ver acá 90 grados, y este es un trapecio, ¿no? Entonces, según los teoremas que nosotros conocemos, en este caso el teorema de Pitot, dice la suma de los lados opuestos, ¿no? La suma de dos lados opuestos es igual a la suma de los otros dos lados opuestos. Acá tendríamos que decir que 7 más 10, este lado 7 más lado 10, debe ser igual a 8 más este lado. Pero este lado no tiene dato, ¿no? No hay un dato que nos haya dado. Sin embargo, si nosotros trazamos de este punto para arriba, esto vendría a ser radio, y también si trazo para abajo, sigue siendo radio, de manera que estos dos radios vendría a ser aquí este lado. Entonces este lado mide 2 radios, ¿correcto? Por el paralelo, ¿no? Por acá 90 grados y acá también 90 grados. Muy bien. Entonces ahora sí puedo plantear el siguiente teorema, que 7 más 10 es igual a 8, a este lado 8, más 2R, ¿correcto? Esto según el teorema de Poncelet. Muy bien, Pitot, ¿no es cierto? Acá 17, este 8 pasará a restar al primer miembro, quedando en el segundo miembro 2R. Acá tenemos 9 igual a 2R, y 2 pasa a dividir a 9, quedando 4,5. Entonces el radio que nos pide hallar, calcular R, ¿verdad? Calcular R, radio salió 4,5. Pasamos a este siguiente problema donde nos dice calcular el perímetro. Al calcular el perímetro de este triángulo. Perímetro es la suma de los tres lados. Ahora, según en este caso Poncelet, tenemos que este triángulo es triángulo rectángulo. Aquí está 90 grados. Y dentro de este triángulo rectángulo está una circunferencia, ¿no? Un círculo de radio 2. Nos está pidiendo la suma, ¿no es cierto?, de los tres lados. Veamos entonces. Acá lo que se conoce es la hipotenusa, que vale 12. Nosotros no conocemos estos dos lados. Entonces voy a poner aquí A, lado A, porque está al lado opuesto B, y por acá lado C, porque acá está el vértice C, entonces su lado opuesto debe ser C minúsculo. Entonces vamos a plantear Poncelet, donde dice, ¿no es cierto?, la suma de los catetos. Él dice, la suma de los catetos sería A y C. A más C sería igual a la hipotenusa, que en este caso es 12. 12 más 2 veces el radio, más 2 veces el radio que está dentro del triángulo rectángulo. Sería 2 veces 2 entonces, y esto viene a ser A más C. ¿A más C cuánto? ¿A más C cuánto? 12 más, acá sería 4, igual a 16. De manera que los catetos suman, ¿no es cierto?, A más C suman 16. Como nos está hablando del perímetro, entonces digo que el perímetro es igual a la suma de los tres lados. A ver, ¿cómo así? Lado A más lado C más 12. Ahí está la suma de los tres lados. A más C, ¿correcto? A más C y más 12. Más 12. Ese es el perímetro. Como ya conozco A más C, aquí hasta A más C encontré que vale 16, reemplazo y entonces tengo lo siguiente. 16 más 12. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto salió? 28. 28 es el perímetro del triángulo ABC. Pasamos a la número 3, donde nos dice calcular X. ¿Qué cosa es X?
radio del círculo que está dentro del triángulo rectángulo. Cuando vemos una figura así, que dentro de un triángulo rectángulo está un círculo, se cumple el teorema de Poncelet, que dice que suma de los catetos es igual a la hipotenusa más 2 veces el radio. Pero el problema es que acá conocemos la hipotenusa y un cateto. No conocemos este cateto, pero creo que aplicando Pitágoras puedo hallar este lado. Entonces digo acá, hipotenusa al cuadrado, 15, ¿no es cierto?, al cuadrado, es igual a 9 al cuadrado más este cateto que voy a poner, a ver, m, ¿correcto? Más m al cuadrado. Haciendo las operaciones, resulta que vamos a tener acá 15, 3, a ver, correcto, 225 menos el 81 va a pasar a restar al primer miembro, quedándose en el segundo miembro n cuadrado. Esta resta sale 4, 144. 144 igual a m cuadrado. Y si sacamos raíz cuadrada a ambos miembros, entonces m sale 12. ¿Correcto? M salió 12. Ahora, si m, o sea que este cateto vale 12. Por lo tanto, ya puedo aplicar ¿qué cosa? Poncelet. ¿Qué dice? La suma de los catetos, 9 más n, que vale 12, o sea, 9 más 12, debe ser igual a la hipotenusa, que vale 15, ¿correcto? 15 más 2 veces el radio, o sea, sería 2x. Entonces, si resolvemos esto de aquí, sale acá 21, 15 pasa a restar al primer miembro y queda 2x en el segundo miembro. Esta resta nos está saliendo 6 igual a 2x y 2 pasa a dividir, sale 3. De manera que el radio vale 3. Muy bien, pasamos a la número 4. En la número 4 tenemos un enunciado, no hay gráfico. Pero ¿qué dice el enunciado? En un cuadrilátero que está circunscrito a la circunferencia, dice, dos lados opuestos miden 9 y 12. Entonces, nos habla de un cuadrilátero que está circunscrito a un círculo, a una circunferencia. Cuando es circunscrito, significa que va a estar encima. ¿Quién? El cuadrilátero. El cuadrilátero está por encima de un círculo, ¿correcto? Y el círculo queda dentro del cuadrilátero. Circunscrito está por fuera, o sea que encima está. Dice entonces, dos lados opuestos miden 9 y 12. Calcular el perímetro. Dos lados opuestos, cualesquiera. Puedo poner aquí, a ver, 12. Si acá pongo 12, el otro lado opuesto será esto de aquí. Entonces este lado vale 9. Nos pide calcular ¿qué cosa? A ver, voy a poner acá a este lado A y a este otro lado B. A ver, leemos entonces la pregunta. Dice, calcular el perímetro del cuadrilátero. Significa que nos está pidiendo la suma de los 4 lados, porque eso es perímetro de cuadrilátero. Ahora, pero según Pitón, visto así un gráfico donde hay un cuadrilátero y dentro del cuadrilátero un círculo, entonces se cumple la propiedad que la suma de lados opuestos, vale decir 12 más 9, que son los lados opuestos, siempre dice que es igual a la suma de los otros dos lados opuestos, A más B. Entonces, aquí veo que A más B me va a salir, ¿sabe cuánto? 21. Correcto. Ahora, si me están pidiendo el perímetro, digo acá, el perímetro, tú sabes que es igual a la suma de los 4 lados. Veamos acá, a ver, A más B más 9 más 12. Entonces, A más B más 9 más 12. Ahora, claro, te has dado cuenta aquí que, ¿sabes cuánto vale A más B? 21. 21, reemplazo 21 y además 9 más 12 también es 21, entonces bajo perímetro. En esta operación me salió que el perímetro es 42.
Ahí está el problema resuelto para la número 4. Pasamos a la 5, donde nos dice lo siguiente. En un triángulo rectángulo de semiperímetro igual a 16 y el inradio es 3. Cuando dice inradio, significa que hay un círculo dentro del cuadrilátero o dentro del triángulo. Inradio significa que el círculo va a estar dentro de una figura, ¿no?, de 3 lados, 4 lados, 5 lados, etc. Como nos habla de un triángulo, entonces el círculo va a estar dentro, acá está, dentro de un triángulo rectángulo. De inradio 3 y el semiperímetro dice que es 16. Calcular la hipotenusa. Calcular la hipotenusa. Veamos aquí. Voy a poner a este lado A y a este lado B. Y por acá este sería hipotenusa. ¿Por qué? Porque acá está 90 grados, hipotenusa. ¿Correcto? Entonces nos está pidiendo calcular la hipotenusa, o sea, ¿cuánto vale C? ¿Qué propiedades podemos aplicar? Veamos. El teorema de Poncelet, donde la suma de los catetos, o sea, A más B, a ver, un poquito más a la izquierda, A más B igual a A más B, suma de catetos, es igual a la hipotenusa C más 2 veces el radio. Como el radio es 3, 2 veces ese radio 3 sería 6. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, veamos aquí lo siguiente. Nos está pidiendo cuánto vale C, ¿correcto? ¿Cuánto vale C? Entonces, vamos a ver. ¿Qué dato más tenemos? A ver, algún dato más tenemos aquí. En este radio es 3, calcular la hipotenusa. El semiperímetro es 16. ¿Saben qué cosa es semiperímetro? La mitad del perímetro. Vale decir que este es un dato que vamos a tener aquí. Un dato. El semiperímetro significa que A más B más C entre 2. A esto llamamos semiperímetro. Esto dice que vale 16. Ahora, este 2 si paso a multiplicar, me va a quedar que A más B más C es 32. Es 32. Entonces acá tengo otro datito, ¿verdad? Otro datito tengo ahí. Ahora, tengo este dato, ¿correcto? Tengo este dato, donde en el primer miembro tengo A más B y en el segundo miembro tengo C más 6. En la siguiente ecuación tengo que en el primer miembro está A más B más C y en el segundo miembro 32. Si yo resto primer miembro con primer miembro y segundo miembro con segundo miembro respectivamente, voy a tener lo siguiente. A menos A, 0. B menos B, 0. Pero C aparecería como negativo acá, en el primer miembro. Entonces, A más B menos A más B más C me salió menos C. Ahora, en el segundo miembro, si yo resto, voy a tener C más 6 menos 32. Y eso significa que va a ser C menos 26. C más 6 menos 32 sale C menos 26. Ahora, este menos C paso al segundo miembro sumando a C, se convierte en 2C. Y este menos 26 paso al primer miembro como 26. Y entonces queda que si 2 pasa a dividir a 26, 13. Nuestro propósito era calcular la hipotenusa C. Y acá nos salió la C, o sea, la 2C, la hipotenusa 13. Muy bien, pasamos a la número 6. En la número 6 nos está diciendo lo siguiente. Un trapecio rectángulo está circunscrito. Eso significa que va a estar encima de un círculo. A una circunferencia, el radio es 2. Veamos que el radio de este círculo es 2. Tenemos ahí un trapecio rectángulo. ¿Qué más? Y uno de los lados no paralelos mide 5. Uno de los lados no paralelos mide 5.
Los lados paralelos son este lado que está arriba, que actúa como base, y este lado que está abajo. Esas son paralelas. Los no paralelos son este y este otro. Uno de ellos dice que vale 5. Ahora, ¿sabes? Este lado es el que vale 5. ¿Por qué? Porque en el ejemplo anterior ya tenemos experiencia que si yo trazo aquí, esto va a ser radio. Así como radio es 2, acá también va a ser 2. Y si de ahí, de ese punto, del centro de la circunferencia o del círculo, trazo para abajo, también va a ser 2. De manera que este 2 más 2 es exactamente igual a este lado. Por eso es que este lado no puede ser 5, sino este otro lado. Muy bien, entonces, así como este es 4, esto también vale 4. ¿Por qué? Porque esto es 90 grados, 90 grados. Hemos dicho que cuando se traza un radio a una tangente forma 90 grados. Muy bien. ¿Qué más? Ahora la pregunta que estamos desarrollando es que si el radio vale 2 y uno de los lados no paralelos mide 5, calcular la base menor. La base menor. ¿Y sabe cuál es la base menor? Esto de arriba. Sería esto de arriba. Voy a poner A. Ahora, según Pitot, 4 más 5, lados opuestos, sería igual a este lado A más este otro lado que voy a poner acá B. B, correcto. Pero ¿cuánto vale A y B? No conocemos, pero la pregunta es A. ¿Saben cuánto vale? Si yo hago un trazo aquí, ahí está. Voy a hacer un trazo desde este vértice para abajo, así, de esa forma. Va a ser 90 grados aquí. Y acá también 90 grados se va a formar. Y entonces acá tengo un triángulo rectángulo. Porque este lado vale 4. Vamos a sacar este 2. Y voy a poner 4 acá. Entonces, resulta que si esto es A, esto de abajo también vale A. Porque solamente por lados opuestos. Es como un rectángulo que está parado. Entonces este lado va a ser igual a este lado. Ahora, este lado que está faltando aquí, voy a poner X, ¿correcto? Es X voy a poner. Sí se puede calcular cuánto vale. ¿Por qué? Porque acá tenemos un triángulo rectángulo y entonces ahí Pitágoras nos dice que 5 al cuadrado va a ser igual al 4 al cuadrado más X al cuadrado que viene a ser cateto. 4 cateto y X cateto también. Entonces, resolviendo, 25, este es 16, que pasaría al primer miembro restando, y x cuadrado. Acá tendríamos 9x cuadrado, y entonces sacamos raíz cuadrada, y x vale 3. Ah, este vale 3. Correcto, vale 3, x vale 3. Entonces, con esto hemos resuelto nuestro problema. ¿Por qué? Porque ahora voy a aplicar Pitot, donde dice, lado 4, más su lado opuesto, que viene a ser 5, esto va a ser igual a A más el otro lado. Pero el otro lado es A más X, que X es 3, entonces pongo A más 3. A más 3. Ahora acá tengo 9, en el otro miembro tengo 2A más 3. 3 pasa a restar a 9, quedan 2, 6, queda 2A. Y 2 pasa a dividir y queda A igual a 3. Y precisamente esta es mi respuesta porque la base menor es A y esa era la pregunta. Y para terminar, tenemos que calcular el perímetro de un triángulo rectángulo si la hipotenusa más el inradio suman 18. La hipotenusa más el inradio, la hipotenusa, voy a poner acá C, nos está diciendo que C más R. Así es, eso nos está diciendo C más R. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? La hipotenusa más el inradio suman 18. 18. Muy bien. Entonces, voy a poner a este lado A y a este lado B. Porque voy a aplicar una propiedad. ¿Cuál? ¿Cuál? Pónsele. Donde dice, suma de catetos, o sea, A más B, va a ser igual a la hipotenusa C más 2 veces el radio. Correcto, más 2 veces el radio. Ahora, veamos aquí lo siguiente. A más B. Yo voy a partir convenientemente este 2R, voy a ponerlo así, R más R, que sigue siendo 2R.
Pero ¿saben por qué? Porque C más R es 18. Así que vuelvo a poner A más B y pongo acá en C más R 18. 18 más R. Ah, ya está. 18 más R. Pero como me están pidiendo, en este problema, me está pidiendo el perímetro tú sabes que es la suma de los tres lados. Sería A más B más C. Ahora, acá en primer nivel tengo A más B. Si yo aumento C, tendría, a ver, si yo aumento A más, yo tengo A más B, si aumento más C, ya tendría el perímetro. Pero como he aumentado C al primer miembro, voy a aumentar también al segundo miembro para que no se altere. Entonces tendría 18 más R más C. ¿Correcto? C a ambos miembros se ha aumentado y la igualdad no se altera. Pero qué curioso acá. R más C ya es conocido. R más C es 18. Finalmente me está saliendo que A más B más C sería 18 más 18, 36. Pero ¿qué cosa es A más B más C? El perímetro, que es la pregunta planteada en el último, en este ejercicio. Muy bien, de esta manera hemos terminado resolver todos los ejercicios correspondientes a cuadriláteros en la circunferencia. Nos estamos viendo.